palabra fresca, una palabra que se convierte como en un sueño para el próximo año, una palabra donde Dios nos invita a reflexionar, a meditar sobre nuestros caminos, como predicaba el pastor Eduardo el sábado. Vamos a orar. Padre, quiero colocar esta palabra en tus manos. Yo quiero que tú nos hagas, que tú le des forma a nuestra vida cristiana, que seamos distintos, que no seamos iguales a esos que no te siguen, que aún no te conocen. Háblanos y danos la sensibilidad, la inteligencia espiritual para poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a enseñar hoy sobre los 7 pilares de la sabiduría. Si usted es como yo, que anhelamos la sabiduría, y cada vez que nosotros levantamos una oración, le pedimos a Dios sabiduría porque ahora vamos a ver que hay una autorización del mismo Espíritu de Dios para que pidamos sabiduría a los que no la tenemos. Pero vamos a identificar en esta enseñanza qué dimensión de sabiduría tenemos. Si usted es sabio, si yo soy sabio o no. Si yo he conquistado un poco de sabiduría o no. ¿Qué termómetro tengo en mi vida que se refleje que soy sabio? En el libro de Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. En otra versión dice, labró sus 7 pilares. O sea, la sabiduría es la que labra, la que hace las columnas que nos dan la perfección. O sea, recuerden que el número 7 es número de reino, número divino, número celestial, número de perfección. La sabiduría labra, va construyendo en todos nosotros manifestaciones de que ella mora en nosotros. Si usted identifica la palabra columna, la columna dice, columna es la estructura principal de algo en nosotros. La estructura principal de nuestra vida cristiana es la sabiduría. Es la que, como el armazón, digámoslo así, la sabiduría es la manifestación real de que el Espíritu de Dios guía nuestros pensamientos. ¿Cómo identificamos el nivel de sabiduría que tenemos? Vamos a ir a Santiago 3:13. Aquí lo tengo, tranquilo que Santiago 3:13. Dice, espere que ya voy con la cita. Espere, Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Sabio y avisado. Escuche. Sabio y avisado. ¿Quién nos avisa? ¿Quién
nos dice a nosotros qué es lo que va a suceder. ¿Quién es el único que dice la Escritura que nos dice lo que ha de venir? El Espíritu de Dios. O sea, que la sabiduría está ligada al Espíritu de Dios. Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. En mansedumbre de sabiduría. La mansedumbre es, recuerde, es uno de los dones del Espíritu Santo. La mansedumbre es esa paz, la tranquilidad, esa tranquilidad que le da a usted gobierno ante cualquier situación, que le da a usted gobierno ante cualquier discusión, gobierno ante cualquier contienda. Dice, sus obras, o sea, perdón, la estructura espiritual suya y mía se ve en el carácter, en la forma de ser de cada uno de nosotros. Si usted entra con facilidad en una discusión a alegar, a enojarse, a tener resentimiento, a odiar a otra persona, a la quiero a metros, usted y yo debemos de crecer en sabiduría. Si usted es una persona que se angustia cuando tiene necesidades financieras, y entonces usted coge la planchita y va y la empeña, usted tiene necesidad, como yo, de crecer en sabiduría. Porque hay áreas, como dice Hebreos 11:32, que habla de la fe en Hebreos 11. En Hebreos 11:32 dice, usted y yo tenemos que pelear batallas. Tenemos que guerrear para poder conquistar esas áreas que nosotros todavía no hemos conquistado. De pronto, usted y yo no hemos conquistado el área de la confianza financiera. No hemos conquistado el área de que Dios sana. Leí esta semana un pasaje, ahora que hago mención sobre Dios sana poderoso. Mateo 8:8 dice que, Señor, yo la verdad no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y todos nos la sabemos y todos la recitamos. Y todos, cuando un predicador la lanza, nosotros en la mitad la cogemos y la cara. Pero ahí en la versión de la Biblia del Jubileo dice, hermoso, dice, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero solo lanza la palabra de ahí, de donde tú estás, y seré sana. Hermoso, hermoso, la autoridad que Dios nos ha dado en la palabra, en lo que declaramos. Amén. Vamos a Mateo 7:16. Mateo 7:16 es un pasaje que todos conocemos que habla sobre los frutos. Y dice que por los frutos nosotros nos vamos a conocer. Y el primero que conoce los frutos somos nosotros mismos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos. Usted quiere verse, quiere coger el termómetro para medir qué sabiduría tiene a través de sus propios frutos. Elifaz le dijo a Job, es que hay cosas que ni siquiera usted necesita que el espejo no le muestre, porque usted mismo se da cuenta, usted se da cuenta si tiene mal genio, usted todavía se da cuenta si es mentiroso, usted todavía se da cuenta si es envidioso, si es celoso, si es una persona codiciosa, si es avara, usted mismo se da cuenta.
Entonces, nosotros por los frutos que nosotros identificamos, no es, escúcheme iglesia, no es para que usted se sienta mal, no. Cuando Dios permite que algo suceda y usted tiene una radiografía del acontecimiento, es para que usted empiece a trabajar en esas áreas que necesita conquistar para que usted y los suyos y su familia vivan bien, vivan rico, que la armonía de su casa permanezca. Esa es la intención de Dios. ¿Cómo se refleja y cómo se fortalece la sabiduría individualmente? ¿Cómo se refleja y se fortalece la sabiduría individualmente? Se manifiesta en las siguientes bondades. Escuchen. Primero, el Salmo 111:10. Cuando la sabiduría empieza a hacer un trabajo en usted y en mí, usted empieza a reflejar en su vida que la sabiduría empezó a labrar los 7 pilares donde su vida se va a empezar a ver fuerte, a ser una persona fuerte. Cuando a usted lo identifiquen como una persona diferente, como una persona espiritual, cuando la gente viene ante usted y le dice, yo quiero que por favor tú ores por mi mamá, tú ores por mi papá, ores por mí, por mi hermano, por mi hijo, es porque está identificando que tú eres una persona que Dios está levantando como una persona espiritual, como una persona que el Espíritu de Dios mora en ti. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, como lo está ahora, como está en todos nosotros, entonces la sabiduría, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de la sabiduría, está labrando 7 columnas para poder que tú vivas bien. Amén. Muy bien. La primera manifestación de la construcción del pilar de la sabiduría, de la columna de la sabiduría, está en el Salmo 111:10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra su voluntad. Su lor permanece para siempre. El principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría. ¿Cómo se empieza a ser sabios? Con el temor a Jehová, el temor a Dios. No es el temor del miedo, no, es el temor a desobedecer su palabra. Es el temor a perder ese bienestar familiar que Cristo ganó en la cruz. Cristo murió en la cruz. Pero ¿cómo obtienes tú lo que Él ganó en la cruz? Obedeciendo los principios, haciendo como Él está escrito. ¿Cómo vences tú una discusión? Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando te ven a alegar, a discutir, a poner pleito, a traer una manifestación de injusticia contra ti, que eso te da mal genio, entonces tú recuerdas que la blanda respuesta aplaca la ira, que ese principio que tú vas a aplicar está aquí, y ese principio lo ganó en la cruz. Ahí tú empiezas a obtener sabiduría con los principios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 3:13 dice, escuche bien, dice, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría. En el original hebreo, bienaventurado no dice Baruch. Y Baruch en el original hebreo dice, bendito tú, que hallaste la sabiduría y que saca a luz la inteligencia. Escuche bien.
Baruch, bendito tú, que hallaste la sabiduría. ¿Cómo halla la sabiduría? A través de la escritura, de los principios. Porque recuerda que en los principios, cuando tú lees la escritura, es Dios el que está hablando. Es el mismo espíritu que dio a los hombres para escribir esto, para que tú cuando lo leas te enteres lo que el Espíritu de Dios en ese entonces dio como instrucción a los hombres. Aquí yace la sabiduría y te va a dar la inteligencia. La inteligencia que todos hablamos. Cuando tú estudiabas, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando estábamos en primaria, en bachillerato, en la universidad, muchos. Entonces, tú te aprendías todo y hacías las tareas y te aprendías las lecciones y salías al tablero y vaciabas todo tu conocimiento y todo el mundo te decía, esa persona sí que es inteligente. ¿En dónde se fundamenta la inteligencia? En el conocimiento. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú aprendes los principios, cuando tú vas a tus hijos y les enseñas los principios, como dice la escritura en Deuteronomio, empiezas a construir un baluarte que se volverá una riqueza en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos. Tú no tienes necesidad de decir, la Biblia dice. La Biblia dice en Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira. O sea que no pelees con la esposa. Tú no tienes necesidad de decir eso. Tú simplemente, tu amigo te encuentra, no como te parece que peleé con mi esposa. Y dije, ¿verdad? Ah, qué pesar. No, pero cuando se va a presentar, recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. Recuerda que un regalo apaga el enojo, porque lo dice Proverbio. Y entonces, esa persona va a recibir ese consejo como un conocimiento que tú tienes del mundo espiritual, porque esa persona que pide el consejo empieza a percibir que tú eres espiritual. Vamos a Proverbios 11:2. Ahí pueden ir anotando para que luego usted recuerde todo lo que hemos hablado y lo pueda compartir en su oficina, con sus amigos. Proverbios 11:3, mire. Proverbios, espere, 11:2, dice. Cuando vino la soberbia, escuche usted. Cuando vino la soberbia, o sea que la soberbia vuelve, llega. No vamos a predicar de la soberbia, pero todos conocemos, todos hemos experimentado y tenemos en nuestra vieja naturaleza, tenemos bajo nuestros pies la soberbia. Si usted merma en oración, si usted merma en la palabra, la soberbia se levanta, porque te crees el más espiritual. Y entonces todos lo sabes, porque tú te has leído la Biblia 3 veces y el pastor 2. Entonces te crees que el conocimiento, la inteligencia. Cuando vino la soberbia, vino también la deshonra. Tremendo. Hay conflictos. Estamos hablando a la iglesia, ¿cierto? Que es la que va a conquistar, la que va a recibir el labrado en su vida de la sabiduría. Porque la iglesia es la portadora del Espíritu de Dios. Y hay parejas, escuche bien, de la iglesia, matrimonios de la iglesia, hijos con papá en la iglesia, hijos con mamá, hermanos, que uno se cree más espiritual que el otro, porque lleva tal vez 1 año más o 2 años más que el otro. Y tiene manifestaciones o conversaciones
de soberbia que se convierten en deshonra. Aquí lo dice, en deshonra. Mire, más con los humildes es la sabiduría. ¿Qué es la humildad? La humildad es poder aceptar que otro tiene la razón, que otro tiene una mejor idea que la mía, que lo que está aquí escrito está por encima de mi criterio, que lo que está escrito aquí está por encima de mi concepto, que lo que está escrito acá es más alto, es más grande que lo que está escrito acá. ¿Qué tienes escrito acá que va en contra de lo que está escrito acá? ¿Qué crees que lo que está escrito acá es más alto de lo que está escrito acá? La humildad viene con la sabiduría. Cuando tú empieces a ver que tú realmente eres una persona humilde, que aprendes a reconocer que te equivocaste, que cometiste un error, porque no es fácil. Cuando la soberbia se manifiesta, no es fácil derribarla. Se derriba con humildad, se derriba reconociendo, se derriba pidiendo perdón, se derriba con un arrepentimiento personal. Primero, estamos hablando, identificando manifestaciones de la sabiduría. ¿Cómo va labrando la sabiduría de usted? El primer paso para labrar es el temor a Jehová. En el segundo, engendra la inteligencia. En el tercero, va con la humildad. Cuando tú vas alcanzando esos pilares, vas a identificar que la sabiduría te está labrando. Ahí es cuando tú identificas que vas creciendo. Cuarto, da fortaleza. ¿Cuántos oramos fortaleza? ¿Cuántos en medio de una dificultad perdimos los estribos? Cuando en medio de una dificultad nos sacan la piedra. Cuando en medio de una situación que nosotros no compartimos por algo, nos disgustamos, nos cargamos. Eclesiastés 7:19 dice, la sabiduría fortifica, la sabiduría da fortaleza al sabio. Escuche bien, más que 10 poderosos príncipes que haya en la ciudad. La sabiduría da fortaleza al sabio. Perdón. Cuando tú pides fortaleza y no ves, manifiesta la fortaleza, es porque tú y yo debemos de alcanzar sabiduría. Debemos de permitir que el Espíritu de Dios empiece a labrar ese quinto punto en nosotros. De pronto está fallando el temor a Jehová. De pronto no se ha engendrado la inteligencia. Me muevo más en la inteligencia natural que en la espiritual. Me muevo más en el razonamiento que viene de la inteligencia natural. Los conceptos espirituales nunca tienen que ver con la razón. La matemática del cielo nunca es igual a la de la tierra. En la tierra
1 más 1 son 2. En el cielo, uno con otro son 10,000. Tú no comprendes eso. En la tierra, tú te ganas el mínimo y pagas todos tus gastos. En los cielos, tú con el 90% de lo que te ganas, pagas tus gastos y te queda plata. Eso es en el cielo. Inteligencia celestial. Cuarto, da fortaleza. Quinto, este es hermoso. Hermoso. Todo lo pedimos todos los días. Isaías 11:2 dice, escuche bien. Y reposará sobre ti el Espíritu del Señor. Reposará sobre ti el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Hermoso. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí lo resume todo, ve. Aquí está. Fortaleza, conocimiento, temor del Señor. Y dice, inteligencia y espíritu de consejo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos enfrentado a que alguien llega con un lío y nosotros no sabemos qué decir? Y escuchamos el lío de la otra persona y por dentro somos pensando, Señor, ilumíname. Ay, Señor, ¿yo qué le digo? Y cuando profundizas más en la conversación, esa persona empieza a darse ya misma la respuesta. Y el Espíritu de Dios te habla y te dice en la mente, ahí mismo se dio la respuesta. Y tú piensas que es un pensamiento tuyo. Y resulta que el Espíritu de Dios que te está hablando. Cuando la persona termina la consejería, el consejo, o el hijo necesita el consejo, o el amigo, o el compañero de trabajo. Y entonces tú dices, complicada situación, pero mira, yo creo que tú debes, ante todo, de perdonar. ¿Quién colocó esa palabra en tu mente para que tú lo dijeras? ¿Qué espíritu que mora en ti te va a hablar y te va a decir perdona? No creo que sea la oscuridad que te diga perdón. Cuando tú le dices, ve a 1 Samuel 12 y lee y conoce y aprende sobre la restauración. Sienta a tu hijo. Dile, hijo, esta mañana lo que me dijiste, la forma en que me lo dijiste, me sentí que eras grosero. Y yo quiero que recuerdes que yo siempre te he amado. Yo quiero que tú me digas, estás enojado conmigo, hice algo malo. Porque si es así, créeme que no lo volvería a hacer. 1 Samuel 12. Léelo, porque la restauración es un pilar de sabiduría, es un pilar de conocimiento de un principio que va a hacer que tú y yo gobernemos en casa, gobernemos en nuestro trabajo, gobernemos en nuestra empresa, que nosotros gobernemos porque somos los amos y señores de la armonía. Eso es lo que el Espíritu te está dando.
El quinto es eficacia en el consejo. Sexto, se refleja en la gracia. Lucas 2:40. Dice, Lucas 2:40. Y el niño crecía, escuche bien, y era confortado del Espíritu. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu y se llenaba de sabiduría. Ahora estábamos hablando de crecimiento. Estamos hablando de que la sabiduría nos va construyendo ese carácter de reino. Usted y yo, señorita, usted debe alcanzar el nivel de construir a través de la sabiduría, ser una mujer de reino. Y nosotros los hombres debemos de trabajar duro para coger estos principios y adoptarlos a nuestra vida y convertirlos en hombres de reino. Porque allá afuera todos necesitan ver mujeres y hombres de reino. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que fueron criados por hombres que no fueron hombres de reino ni mujeres de reino. Nuestra generación, gloria a Dios, está trabajando en construir hombres y mujeres de reino, porque tú y yo tenemos la responsabilidad y además de eso el Espíritu que nos da el conocimiento para construir hombres y mujeres de reino que son llenos del Espíritu que nos da la sabiduría para manejar cada situación. Amén. Muy bien. Sexto, se refleja en la gracia. Séptimo, 1 Corintios 2, 6, 7. 1 Corintios 2, 6, 7. Escuche. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima. ¿De quién? De Dios. La sabiduría no es suya. Usted la aprende en este conocimiento, ¿no es cierto? Usted la aprende aquí en este libro, el principio. Pero ¿quién lo escribió? Dios. El Espíritu de Dios redactó aquí cada palabra y escribe el principio y nos cuenta historias de que este vivió conforme al principio y le fue bien. Y nos cuenta historias de que este vivía mal, como Josafat. Lea la historia de Josafat. Josafat, predicamos en estos días, hijo de una prostituta, y el hombre fue y acostó con la prostituta. La fue en embarazo y chao. Y el hombre después apareció y se ve cuando los hermanos le dijeron, no, usted se abre de aquí. Pero él aprendió los principios y Dios lo levantó y Dios lo restauró. ¿Cuántos de nosotros vivimos tragedias de niños? Claro, pero aquí está el principio. Aquí está el principio. Y él hizo lo que es correcto. Haga lo que es correcto y vas a obtener sabiduría. Dice 1 Corintios 2, 6, 7. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima. La escritura dice, haz siempre lo correcto. Cuando predica la pastora, siempre es hacer lo correcto. Todos los predicadores de manantial del cielo es hacer lo correcto. Y dice, pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Escuche bien, escuche bien. No de este siglo. ¿Sabe qué le dice por ahí el pasaje? Que el Dios de este siglo, que la oscuridad es que el diablo, que Satanás, el Dios de este siglo. Aquí dice, que dice, sabiduría no de este siglo, no la sabiduría que trae el mundo. ¿Quién trae? ¿Qué espíritu trae sabiduría oscura? Nosotros no hablamos de eso. Ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Se adquiere en la madurez.
La sabiduría se adquiere en la madurez. Cuando usted es maduro, usted fluye en sabiduría perfecta. Sabiduría perfecta significa sin discusión, sin argumentos, como dice por ahí Lucas, colocaré palabras en ti para que tú hables y argumentes situaciones, posiciones que serán irrefutables. ¿Qué es eso? Sabiduría perfecta. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? A. Profundizando en la búsqueda. Profundizando en la búsqueda. Yo le hago una consulta. Revise usted sus tiempos de oración. Revise usted sus tiempos de leer los principios. ¿Cómo vamos a conocer usted y yo los principios si no los leemos? ¿Cómo vamos nosotros a compartir un principio si no los memorizamos? Si ya hicimos el ejercicio móvil de grabarnos los principios cuando estábamos en el primer amor, recuerdan, cuando empezamos a la iglesia y empezamos a memorizar principios, más por chicanear, más por impresionar a los otros que por ponerlo por obra. Pero ya usted y yo, que estamos tan crecidos, vamos a retomar la memorización de los principios para que usted y yo los pongamos por obra, para que usted y yo podamos enseñarlos a los hijos, para que usted y yo podamos enseñarlos afuera, los que necesitan, los que están en problemas serios. Y usted y yo sabemos que es la oscuridad la que está gobernando esa situación. Profundizar en la búsqueda de él. Vamos, 2022 va a ser un año de profundizar en la búsqueda. Vamos a ejercitarnos desde ahora, en los últimos días del 21, profundizar los tiempos de oración. No voy a comentarles cómo es mi nivel de oración. No voy a impresionarlos, pero sí quiero decirles que tengo claro, muy claro, que ustedes no van a ir más allá de donde va el sacerdote. Y yo lo tengo claro. Cuando yo voy, intento, pienso, me atrevo a bajar mis niveles de oración, yo sé que ustedes están en la misma. Porque el principio se cumple. Cuando yo bajo el nivel de lectura de la palabra, yo sé que usted y yo estamos en la misma. No. Escuche el Espíritu. Escuche el Espíritu. Cuando le dice a usted, antes de que entres a redes, que entres a todo por allá, a buscar Facebook, a buscar a Twitter, a buscar a todo eso, ¿cierto? Asegúrate de antes leer mi palabra. Puede leer un capítulo. Un capítulo de la palabra se puede devorar 3 minutos. Un capítulo, 3 minutos. Si lo meditas, si dejas que el Espíritu te hable sobre ese pasaje, te puedes demorar 5. ¿Cuánto te demoras chateando? 30, 60. Eso es para meditar. Este año eso va a cambiar. Este año va a cambiar. Porque tú y yo, porque si esta palabra llegó para hoy, que la verdad, nunca yo había predicado ya. Nunca he escuchado una prédica sobre los 7 pilares de la sabiduría. El 7 número de perfección. Y aquí, en 1 Corintios 2, 6 y 7 dice, tú vas a tener la sabiduría perfectísima.
pero tenemos que profundizar en la búsqueda. ¿Quién te dice no leer la escritura? Dios. ¿Quién te dice después de la novela oro? ¿Quién? ¿Quién te dice después del partido de fútbol vea la oración? ¿Quién? Yo no creo. No creo. Tú tienes un paseo a las 7, levántate a orar a las 6. ¿Qué quieres? Ir a ver el programa, ir al cine o ir a las 7, a las 8 a comer y todo. Entonces entra en oración media hora antes. De la palabra media hora antes, un capitulito. Asegúrate, todos los días, debemos de orar. Si tienes mucho ajetreo en el día, ora por la mañana. Yo me he levantado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando me despierto estoy sin sueño. Cuando estoy con sueño, yo no me pongo a orar. No oro, porque me quedo dormido. Y digo, Señor, yo ahora que tengo mucho sueño, ahora vamos a orar. Y me quedo dormido. Y le pido que me dé sueños profundos. ¿Verdad? Y me levanto 6:30, 7, 4:30, 5. Casi siempre me levanto cuando está empezando a amanecer. Y yo. Y cuando el Espíritu me habla, voy a subirte el nivel. Tienes que subir la búsqueda. Hágale. Vamos para esa. Aprende a escuchar al Espíritu. Dice también que ese es principio de sabiduría. B. Recuerda ese pasaje de Daniel 6, Daniel 6 o 3 creo, dice que Daniel oró. Y dice que el espíritu de Persia se opuso a la oración, porque él pedía a Dios que lo ayudara. Y él no vio la ayuda, no la vio. Cuando Dios tuvo que mandar al arcángel Miguel, y entonces él le dijo, Daniel, hermano, usted empezó a orar. Y nosotros, cuando usted empezó a orar, nosotros lo vimos. Pero ahí mismo se nos opuso el espíritu de Persia. ¿Se opuso a qué? Pues a lo que ellos iban a hacer. Se opuso a que usted y yo y Daniel recibiera la bendición. Hay una oposición de la oscuridad para que tú recibas la bendición. No es que tú tengas que orar, ora y ora y ora y ora porque Dios sea sordo. No, no. Dios siempre escucha tu oración. Escúchame bien. Siempre escucha tu oración. Pero el espíritu de la oscuridad se opone a que tú veas la respuesta. Porque si tú ves la respuesta, entonces entrarás a adorarlo a él, a exaltarlo, a decirle que él es bueno, que siempre te oye, que tú eres una persona en las manos de él ejemplar, que será un arma contra la oscuridad. La oscuridad no quiere que tú tengas esa posición. No quieres que lo adore a él. No quieres que hable de él, ni que predique de él, ni que des testimonio de él. Por eso se opone. Pero tú tienes la convicción, solo la convicción, como dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve, pero tú tienes la convicción de que lo vas a ver. Hoy tú estás ahí escuchándome, estás sentado escuchando este mensaje porque tus oraciones han sido escuchadas. Amén. Amén. Muy bien. Debemos entonces apartarnos del pecado, iglesia. Debemos de renunciar al pecado. Haz una lista, de todas esas malas prácticas que deshonran el Espíritu de Dios.
de esas malas prácticas que te llevan a sentarse en otra mesa. El pecado es la invitación de la oscuridad a que te sientes en la mesa con él. Cuando tú haces una práctica mala, desaprobada por la escritura, desaprobada por él, te estás sentando en otra mesa. Tú tienes los tiquetes ahí, entrégaselos. Ve y saca todos los tiquetes, todas las entradas a esa mesa y entrégaselos al dueño de esa mesa. Y le vas a decir, no cuentes conmigo. No más. Honraré a mi Señor y capturaré las bendiciones que Él tiene para mí. No más te autorizo para que tú te opongas a mis oraciones. No vas a impedir las oraciones de mi Padre. Todo derecho que yo te había dado por mi pecado, hoy le pido perdón al Eterno y arrepiento el corazón y te entrego todas las entradas. Me sentaré solo en la mesa de la luz. Amén. Muy bien. Proverbios 2:6. Ya vamos terminando. Permítame un segundito. Proverbios 2:6 dice que la sabiduría procede de Dios, del Espíritu de Dios. Dice. Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ojo, ojo. ¿De dónde? De su boca. O sea, de lo que Él te dice. Primera de Corintios 6 dice, 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que los dos son un espíritu. Entonces, Él le habla a su espíritu. Y ahí da la sabiduría, da el conocimiento, da la inteligencia. Usted no ha visto que a veces oras por alguien y te dice, ay, ¿usted cómo sabía? Ay, ¿usted cómo lo conoce? Ay, ¿usted cómo dio cuenta? Ay, ¿usted quién le dijo? La inteligencia y conocimiento. Terminamos con esto. Santiago 1:5. Ahí en ese pasaje es donde yo me involucro. Y anhelo que usted también se involucre. Dice, Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros, incluido yo, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Poquita? Abundante. Y sin reproche. Ah, no, es que usted está ahora pidiendo sabiduría. Ay, no. Ay, no, usted no me busca. Ay, es que usted no ora. Pídala a Dios que Él nos reprocha su petición. Y le será dada. Le será dada. Lo que usted y yo debemos trabajar es que no es que no sea dada. No, si Él lo promete, lo cumple. Es que no sea quitada por la oscuridad. Porque la oscuridad quiere que tú fluyas en la sabiduría de este siglo, no en la celestial perfecta. Amén. Vamos ahora. Señor, nosotros queremos darte gracias.
por esta palabra. Aquí estamos todos los necesitados de sabiduría. Aquí están todos los que tienen dificultad con papá y con mamá. Aquí están todos los que piden sabiduría para mantener la armonía en casa. Aquí están todos los que piden sabiduría para hablar con sus hijos. Aquí están todos los que piden sabiduría para poder tener una buena relación con sus compañeros de trabajo. Y nos encontramos con Santiago 1:7. Nosotros, los que pedimos sabiduría, los que sabemos que escaseamos en sabiduría, los que hemos reconocido que a veces fluimos no en sabiduría celestial perfecta, no en esa sabiduría que nos da el conocimiento, sino que hoy identificamos que fluimos en la sabiduría de este siglo. Pero lo tenemos claro. Vamos a obedecer tu instrucción. Yo hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Te pido perdón por mis bajos niveles de oración, de búsqueda, por haber perdido la pasión por ti. Te pido perdón porque a veces siento que no me hace falta ir a la iglesia. Y a veces voy a la iglesia solo por agradar a las personas que están ahí. Solo para evitar un censuramiento de que hace tiempos no voy. Solo para evitar que ese hombre deje de orar por mí. Perdóname. Yo decido entregar todos los derechos por mi pecado que cedí a la oscuridad. Mi arrepentimiento es genuino y tú lo conoces. Vienen cosas lindas para vosotros, iglesia. He conocido tu corazón. Y sé que me quieres agradar. Y te esfuerzas. Y a pesar de todo, has permanecido fiel. Recuerda que es con mi espíritu, no en tus fuerzas. Pronto vas a ver lo que me has pedido en oración. Toca la puerta y se te abre. Inshallah. Vienen tiempos lindos, tiempos mejores. Para vosotros, mis hijos. Permanece fiel. Búscame más. Yo sé que es lo que quieres alcanzar. Porque aún en tus oraciones me lo has dicho.
Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Padre, gracias. Eres tan bueno. Tú sabes cuánto nos deleita tu presencia. Tú sabes la fuerza que nos da. Tu misma presencia aviva el fuego que está en nosotros. Nos sacude, nos inquieta. Nos hace tomar decisiones, enderezar nuestros caminos. Este año viene terminando. Por favor, ayúdanos para que termine de la mejor forma. Y gracias. En el nombre de Jesús. Muy bien, Dios